Literatura española, la novela anterior a 1939. Antes de 1939 encontramos tres generaciones literarias que hicieron novelas. Estas son la generación del 98, el novecentismo o la generación del 14 y la generación del 27. Vamos a empezar con la generación del 98. Los rasgos que caracterizaron a esta generación son la denuncia a los males de España, el pesimismo ante la situación histórica con Cuba y el desastre del 98 y también la pérdida de los valores tradicionales españoles. Tendremos también una inspiración de la filosofía de Kierkegaard y Schopenhauer con escepticismo y viendo la vida como absurda y carente de sentido. Por último tenemos el dolor de España y especialmente Castilla como símbolo del patriotismo casticista. Todo esto va a llevar a una revolución del estilo, con, por un lado, el subjetivismo o antirrealismo, con la expresión de la realidad interior opuesta al realismo que se dedicaba simplemente a reflejar la realidad tal y como era un arte muy burgués. Y por otro lado, una concepción totalizadora de la novela. La novela se convierte en algo permeable, no solamente admite su prosa y su narración, sino que también admite filosofía, ensayo, lírica, etc. Los cuatro autores que vamos a destacar son Unamuno, Valle Inclán, Pío Baroja y Azorín. Unamuno vive entre 1864 y 1936 y escribió algo llamado Nivolas. Estas eran novelas, pero con una gran reflexión de la intimidad agónica del propio autor y una interacción entre el narrador y sus personajes. Algunos ejemplos de estas nivolas son Niebla, Abel Sánchez, La tía Tula y San Manuel Bueno Mártir. Niebla, escrita en 1914, es un juego entre la vida y la literatura. Su protagonista se enfrenta a su creador en un ambiente de confusión. Abel Sánchez, escrita en 1917, está inspirada en la lucha entre los hermanos Caín y Abel de la Biblia. Luego, en 1921, Unamuno escribirá La tía Tula y en 1930 escribirá su obra maestra San Manuel Bueno Mártir, en donde reúne todos los temas que había tratado. La lucha agónica del individuo en el mundo, el creer y el aparentar creer, la soledad, los problemas de fe, etc. Trata de un cura que deja de tener fe, pero actúa que sí la tiene por su pueblo, por los feligreses. Bien, luego tenemos a Valle Inclán, que nació en 1866 y murió, al igual que Unamuno, en 1936. Valle Inclán se va a ir por dos vertientes, el modernismo y el esperpento. En el modernismo podemos encontrar sus sonatas, escritas por cada estación del año, la sonata de otoño, la sonata de estío, la sonata de primavera y la sonata de invierno, las que escribió entre 1902 y 1905. Luego de esto, entre 1908 y 1909, escribe un libro llamado La Guerra Carlista, una trilogía llamada La Guerra Carlista. Luego de esto, Valle Inclán va a crear un género llamado el esperpento, en donde critica defectos sociales o de la sociedad y los exagera, generando un esperpento, algo muy exagerado y malo. De estas obras tenemos la obra Tirano Banderas, que la escribió en 1926, y luego entre 1927 y 1932 escribe una trilogía llamada Ruedo Ibérico, en donde escribe la historia y la vida de España desde el reinado de Isabel II hasta el desastre del 98. Luego tenemos a Pío Baroja. Pío Baroja vive entre 1872 y 1956. Los rasgos que caracterizan su obra son su protagonista, sus descripciones, su acción, su expresión y la presencia del narrador. Los personajes principales suelen ser o un tipo activo y dominante, y un tipo pasivo y sin interés en general. Luego tenemos como rasgo de Baroja que hace descripciones muy impresionistas y suma esto a una acción y un diálogo abundantes.
Como ya dije, hay una gran presencia del narrador dentro de la obra y por último podemos ver un desaliño expresivo que fue exagerado por los críticos. Tenemos 3 etapas en la obra de Baroja. La primera va desde 1900 hasta 1912, en donde escribe 4 trilogías. La lucha por la vida, donde destaca La Busca. La Tierra Vasca, donde destaca Salacaín, el aventurero. La Raza, en donde destaca El árbol de la ciencia. Y El mar, donde una de sus novelas es El laberinto de las sirenas. Luego, entre 1913 y 1936, escribirá una serie de novelas tituladas Memorias de un hombre de acción. Por último, entre 1939 y 1956, año de su muerte, escribirá sus memorias denominadas Desde la última vuelta del camino. Y esa es la generación del 98. Pasando al novecentismo. El novecentismo introduce rasgos importantes en el tratamiento de las novelas, aunque no será la generación más importante de la novela española. Como autores tenemos a Gabriel Miró, a Ramón Pérez de Ayala y a Ramón Gómez de la Serna. Gabriel Miró escribió 2 novelas destacadas, Nuestro Padre San Daniel y El Obispo Leproso, en donde mostró un mundo nebuloso y casi desaparecido que intentará rescatar. Luego, Ramón Pérez de Ayala, en los años 20, en sus primeras novelas, entre 1907 y 1913, escribirá varias novelas de carácter autobiográfico y que muestran una crisis de conciencia. Tenemos en 1907 Tinieblas en las cumbres, en 1910 AMDG, en 1912 La pata de la rasposa y en 1913 Troteras y danzaderas. Luego, más tarde, en los años 20, escribirá una novela con un tono reflexivo, ironía y perspectivismo. En 1921 escribirá Belarmino y Apolonio y en 1926 escribirá Tigre Juan y El curadero de su honra. Por último tenemos del novecentismo a Ramón Gómez de la Serna, quien destacó en poesía pero también escribió algunas novelas. Su aportación más importante es la greguería, que es una suma de humorismo con metáfora, son juegos de palabras y otras cosas para llamar la atención del lector y también entretenerlo. En 1927 escribe El torero Caracho. En 1924 escribe El novelista y en 1921 escribe El doctor inverosímil. Esas son las 3 obras de Ramón Gómez de la Serna. Por último, tenemos la generación del 27, que si bien destacó en novela, por ser en poesía, por ser el grupo poético del 27, tuvieron 2 líneas distintas en cuanto a la narrativa. Por un lado, estuvieron los republicanos que estuvieron en exilio, como Benjamín Jarnés, Juan Chabás, Rosa Chacel y Francisco Achala, entre muchos otros, que practicaban el arte deshumanizado propuesto por Ortega y Gasset. Por otro lado, tenemos a un nuevo romanticismo con representantes como José Díaz Fernández, Ramón J. Sender y César María Arconada. Es una novela social comprometida con la ideología revolucionaria.